Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la reciente jornada electoral en Guatemala efectuada el pasado 6 de septiembre. Conversamos con Pedro Trujillo vía Skype, profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, vía Skype con Carlos Murillo, analista político internacional vía telefónica desde Costa Rica, y se nos va a agregar ahora Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala. Carlos, esto que mencionabas con el desencanto de los partidos políticos que Costa Rica, Rodolfo Cerda lo diagnosticó hace ya casi 2 décadas, llega tarde a Guatemala o es que se manifiesta hasta ahora, pero la verdad sea dicha es que sin partidos políticos no puede funcionar la democracia. Bueno, de la democracia en el sentido que la hemos conocido hasta ahora, pero lo que estamos viendo, y Guatemala es un excelente ejemplo de esto, es el empoderamiento de la ciudadanía, que demanda del sistema político nuevas formas, nuevas vías para manifestar su desencanto, pero también sus demandas y sus necesidades. Como dijo Pedro, y yo ahí coincido, lo que estamos viendo en Guatemala es una revolución, porque hemos estado acostumbrados a ver las revoluciones por la vía armada o las revoluciones violentas que en algún momento se dieron en el marco de la primavera árabe. Guatemala, la ciudadanía nos ha demostrado que puede hacerse un cambio, incluso se puede presionar para la destitución y la renuncia de los gobernantes y optar por otra vía sin la necesidad del partido tradicional como lo conocemos. Que se requiere más una organización político administrativa para el proceso electoral, sin duda. Pero yo creo que viene una tarea para la ciencia política de aquí en adelante, que es demostrar cuáles son esas nuevas vías electorales para que la ciudadanía se manifieste. Lo que pasa es que viene un reto importante para esa ciudadanía en Guatemala, que es volver a las urnas y demostrar el compromiso que tiene con su país. Y sin duda ahí hay un problema que en algún momento hay que analizar, que es la institucionalidad del Estado guatemalteco en todos los ámbitos, incluido el electoral. Muy bien. Pedro, dentro de estas circunstancias no deja de ser, digamos, positivo que una parte de la institucionalidad guatemalteca haya funcionado. Me estoy refiriendo que la Corte Suprema de Justicia finalmente ejerció su papel y el Poder Electoral pues también garantizó un voto limpio y del cual no hay objeciones hasta la fecha. Así es, hay 3 pilares sobre los que se ha basado todo esto. Un pilar es la juventud, la ciudadanía, la presión, otros son las redes sociales, pero el tercero es precisamente la justicia. Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad, que aquí está por encima de la Corte Suprema de Justicia, como el Tribunal Supremo Electoral, como el Ministerio Público y la Judicatura en general, han convergido en enfrentar de una vez por todas esta crisis. En el caso de la Corte Suprema de Justicia ha promovido el antejuicio contra las personas, diputados sobre todo, señalados. El Ministerio Público ha sido eficiente en las órdenes de captura, en las acusaciones. El juez Galvez, muy valiente a la hora de enfrentar al presidente y a la vicepresidenta y procesarlos y ponerlos en prisión prácticamente con 2 semanas de diferencia. Y el Tribunal Supremo Electoral está siendo muy minucioso en el recuento de votos y dándolos oportunamente. Lo que pasa es que la velocidad de ir mesa por mesa en estos últimos es lenta. Pero yo creo que ha habido una convergencia de eficacia, pero sobre todo de responsabilidad. Antes esta responsabilidad no había sido evidenciada ni practicada de esta manera tan contundente. Mario Polanco, el Grupo de Apoyo Mutuo tuvo su papel en las denuncias que se hicieron que condujeron al procesamiento del expresidente Pedro Molina. ¿Usted se siente satisfecho con el papel que hicieron ustedes y otras organizaciones cívicas que condujeron a esta situación? Mario Polanco, ¿lo tengo ahí o no lo tengo en el teléfono? No, aquí estoy, perdón. Mire, nosotros nos sentimos profundamente satisfechos, puesto que primero se demuestra
que cuando se trata de casos emblemáticos y de jueces que actúan dentro del margen de la legalidad, es posible que la justicia avance en un país como Guatemala, donde ha habido altos niveles de impunidad. En ese sentido nos sentimos nosotros profundamente satisfechos con que el juez haya dado este paso tan trascendental. Creemos nosotros que el juez Miguel Ángel Gálvez ahora debe ser protegido también en su vida e integridad, porque no creemos que se va a quedar de brazos cruzados, especialmente luego de haber demostrado tanto Otto Pérez como Roxana Valdetti y otros implicados en este caso, de haber demostrado que no les importa la vida, que no les importa prácticamente nada, fácilmente podrían agredir a una persona como este juez, o como los jueces que van a recibir en la siguiente etapa del proceso este caso. Carlos Murillo, desde el punto de vista internacional, ¿se reivindica la imagen de Guatemala? Yo creo que sin duda. Guatemala es parte de un proceso. Recordemos que en Centroamérica la oleada democratizadora se consolidó con los acuerdos de paz en finales de la década de 1980 y 1990, pero yo creo que hubo una debilidad en los países centroamericanos, incluido Guatemala, que fue el pensar que la democratización se consolidó con elecciones periódicas. Esta elección de la ciudadanía guatemalteca da un ejemplo al mundo de que no solo son elecciones periódicas, sino que la democracia requiere de la participación ciudadana permanente, de la vigilancia de la ciudadanía sobre los gobernantes, sobre qué están haciendo, y de la consolidación, como ya se dijo, de los distintos pilares del Estado, en donde el pilar de la justicia es fundamental, pero también el de la legislatura, en términos del Congreso, que tiene responsabilidades de control político que muchas veces no se ve. Entonces, hay lecciones de parte de Guatemala que yo creo que hay que aprender, pero también creo que es un reto y un desafío para la ciudadanía guatemalteca y sobre todo para la clase política, de entender la coyuntura en que está y seguir dando un ejemplo particularmente para el resto de los países centroamericanos. Pedro, esta situación de alguna manera, como hemos comentado, reivindica a Guatemala de cara al mundo internacionalmente y llama la atención que no ha tenido que recurrir, por ejemplo, como hicieron otros países, a procesos de asamblea constituyente y cosas de este tipo, sino que activó su propia institucionalidad vigente. Así es, recordemos que la visión que hay de Guatemala en el mundo, lo digo de manera general, ¿verdad? Es un país saliente de un conflicto de 36 años, uno de los países más violentos del mundo. En América Latina figura el cuarto, el quinto, después Venezuela, México, Honduras y El Salvador, y un país con dictaduras militares y un sistema judicial endeble o flojo. Esta era un poco la visión del país. Sin embargo, un país con esas características, además de otras de índole social, pobres, ricos, ladinos, indígenas, 23 etnias, es decir, complejo socialmente, sin violencia, pacíficamente y con el modelo constitucional existente, aunque es muy cuestionado por casi todos, sale a flote. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que las cosas se pueden hacer. Aquella frase de "Yes, we can" de Obama, yo creo que la hemos latinizado y se puede hacer. Y eso es una lección al mundo, y si uno quiere más concretamente al mundo latinoamericano, que de alguna manera está sumido en ese tipo de corrupciones políticas. Prácticamente en todos los países se puede hablar de lo mismo, hay muy pocas excepciones. Entonces, si los guatemaltecos con esa complejidad que, como acabo de dibujar de una manera general, era percibida por todos, son capaces de salir de este problema, o al menos de empujar el carro en la dirección adecuada dentro de los parámetros institucionales, es que no se requiere una guillotina. La Revolución Francesa tuvo guillotina porque no tenía constitución ni marco legal. Aquí hay un marco legal, entonces se puede hacer dentro, y desde dentro del marco legal, digamos, cambiar lo que ello no,
lo que no sirva. Entonces esta lección es una lección para aprender. Voy a terminar diciendo esto. Ahorita estamos viviendo un momento de revolución y no percibimos. Pero yo creo que habrá una tesis doctoral o muchas, y en 10 años se va a hablar de la revolución del siglo XXI, que es similar para mí, lo digo en serio, igual a la Revolución Francesa, pero evidentemente con 200 años de diferencia. De eso vamos a hablar en 10 años. Ahora lo estamos viviendo y afortunadamente lo sentimos y lo percibimos. Oportunísima conclusión. Vamos a ir a un corte comercial y regresaremos a nuestro último bloque en esta edición de Al Cierre.